Vamos a hacer el método de las componentes y es sumar o calcular cada una de las componentes de estos vectores para poder realizar la suma. Recordando que las componentes de x siempre van a ser f coseno de teta y las componentes en y van a ser f seno de teta. Teniendo una observación, para que esto se pueda cumplir, necesitamos tomar el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Punto. Entonces, para que yo pueda ocupar estas ecuaciones, pues necesito tener o tomar mi ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y para hacer la suma, tenemos que encontrar la suma total de todas las x y vamos a encontrar la suma total de todas las y. Aquí pues se podría decir que el sistema va a funcionar como el sistema algebraico, ¿no? Que ustedes suman x con x, y con y, pues aquí lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces vamos a empezar. Este vector le voy a llamar el número 1, a este el número 2 y este el número 3. Entonces vamos a empezar a descomponer el vector número 1. Descomposición. Descomponer a 1. Entonces vamos a tener la componente en x va a ser igual a 5 por el coseno. Ahora sí, como estamos haciendo la observación, va a ser el ángulo al contrario de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo lo voy a empezar a medir de acá hasta donde llega mi vector. Este sería mi primer ángulo y tenemos que es un ángulo de 60 grados. Entonces le pongo 60 grados. Y la componente en y va a ser 5 seno de 60 grados. Ahora sí, calculamos esa parte. Ya calculando tenemos que 5 coseno de 60 va a ser 2.5. 5 seno de 60, 4.3. Una está en x y la otra va a estar en y. Ahora vamos a descomponer el vector número 2. Descomponer al número 2. Entonces ahora sí, vamos a nuestro número 2. En este caso el número 2 tenemos que es una fuerza de 7 newtons y tiene 30 grados. Pero para que yo pueda ocupar esta ecuación, pues tengo que tomar el ángulo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces mi ángulo que tengo que medir va a ser desde aquí hasta donde llega mi vector. En este caso vendría siendo hasta acá. ¿Qué sabemos nosotros? Que el ángulo completo, la mitad de esta parte, el ángulo hasta acá, mide 180 grados. Entonces, para calcular nuestro ángulo, vamos a tener 180 grados menos, le voy a restar este chiquito, ¿no? Porque yo quiero que nada más llegue hasta acá. Entonces serían menos 30. Y esto me va a dar un ángulo de 150. Y ahora sí, la componente en x va a ser 7 por el coseno del ángulo que calculamos y la componente en y 7 por el seno de 150. Entonces ahora sí vamos a ver cuánto nos da esta parte. Entonces sería 7 por el coseno de 150 me da menos 6.0 y estamos en qué dirección? X, ahí está. Y ahora vamos con el otro, 7 seno de 150 y eso me da 3.5 en y. Y si observan, pues este vector tiene que estar en la componente x negativa, quiere decir que x va a ser negativa y que y tiene que ser positiva. Cuando veo mis resultados, pues tengo que x es negativa y y es positiva. Y ahora sí, vamos a descomponer el vector número 3. Entonces, si ustedes observan el vector número 3, pues solamente está sobre la componente en y. ¿Y qué ángulo va a tener? Pues tengo que tomar el ángulo desde este punto hasta acá.
¿Cuántos grados hay? 270 grados. Entonces, ahora sí, vamos a poner que la componente en X va a ser igual a 8 por el coseno de 270. Perdón, aquí me equivoqué. 270. Y Y va a ser 8 por la componente de... Perdón, el ángulo de 270 grados. Cuando yo hago esto, este cálculo, que estoy 8 coseno de 270, pues esto me da 0 y este me va a dar 8. Este está en X y este va a estar en Y. Y finalmente tengo que hacer la suma. Pero ahora, ¿cómo voy a sumar? Pues tengo que sumar todas las X y tengo que sumar todas las Y. Entonces, aquí lo vamos a hacer en parte independiente. La suma de todos los vectores que están en X. Entonces tenemos que en X tengo 2.5. El otro que tengo es menos 6. Y el otro que tengo es 0. Entonces la suma de todas las X van a ser igual a 2.5 menos 6. Esto me daría menos 3.5 en X. Y ahora vamos con la otra parte. La suma de todas las Y. Entonces tengo que es 4.3 en Y más 3.5 en Y más el último que fue 8 en Y. Entonces la suma de todas las Y es igual a 4.3 más 3.5 más 8. 15.8 en Y. Ahora tenemos que escribir nuestro vector. Entonces vamos a tener que la fuerza total de ese vector va a ser menos 3.5 en X más 15.8 en Y. Como es un vector, recuerden la nomenclatura, debe llevar flechita. ¿Qué unidades estamos trabajando? Newtons. Entonces le pongo newtons. Ahora hay que calcular la magnitud. Para calcular la magnitud, pues usamos el tipo teorema de Pitágoras. Y vamos a tener que el teorema de Pitágoras pues nos dice que C es igual a A cuadrada más B cuadrada, la raíz, ¿no? En este caso va a ser X cuadrada más Y cuadrada. Y esto va a ser igual a menos 3.5 al cuadrado más 15.8 al cuadrado. Esto es igual, a ver, fuerza como magnitud. 3.5 al cuadrado más 15.8 al cuadrado nos da 261.89 y eso le calculo la raíz. Tendríamos que la magnitud es de 16.18 newtons, ¿no? Ya tengo la magnitud, ahora lo único que me falta calcular va a ser el ángulo. Para calcular el ángulo voy a tener que θ es igual a la tangente de menos 1 de las y entre las x. Y entonces θ va a ser igual a la tangente de menos 1. ¿Cuánto me sumaron todas las y? Si nos vamos a la parte tenemos que es 15.8. Entonces aquí tengo 15.8 entre lo que me sumaron las x. En este caso es menos 3.5. Menos 3.5. Cuando yo meto esto a la calculadora, le aprieto Shift, tangente, abro un paréntesis y es 15.8 entre menos 3.5. Y eso me da un ángulo de menos 77.5 grados. Y eso es todo el método de las componentes. Recordando que si tuviéramos 5 vectores, tendríamos que encontrar a cada uno de esos vectores sus componentes y hacer la suma.